Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video tutorial les voy a enseñar a cómo hacer un pequeño formulario donde les voy a enseñar a insertar una imagen en una base de datos en MySQL. Primero aquí tenemos nuestra base de datos. Yo ya tengo creado una base de datos. Su nombre es imagen. Tenemos los campos ID persona, nombres, apellidos de tipo varchar y por último la imagen en un tipo de datos long block para poder insertar una imagen, para poder guardar una imagen. Aquí podemos examinar, tenemos los campos y bueno, vamos a comenzar. Tenemos la estructura de la carpeta de mi proyecto. Tenemos aquí una subcarpeta que se llama estilos CSS, donde guardo mis estilos. Tengo tengo tres archivos más que son archivos PHP, donde está conexión.php, consultar PHP y index.php, que justamente es el con el que vamos a iniciar. Primeramente creamos una estructura HTML. En el título ponemos ingreso de datos personales. Dentro de mi body, una etiqueta center, para que todos los elementos que estén en mi formulario, o sea en mi página, estén centrados. Ponemos una etiqueta H1 para poner un título, datos personales. Vamos a la parte de abajo y creamos un formulario. Este formulario le vamos a poner que va a ser del método post y le vamos a agregar algo más. Y le vamos a agregar un NC-type. Le vamos a agregar lo que voy a poner, multi-part /form-data. Esto lo vamos a poner porque vamos a utilizar un input de tipo file en el cual vamos a guardar la imagen. Si no ponemos esto, lo contrario no nos va a funcionar. Entonces ponemos otro H1, ponemos ingresa los datos correspondientes. De aquí creamos otro label, un label donde vamos a indicar que debe ingresar los nombres, porque solamente vamos a poner tres campos: nombres, apellidos y la foto. Bueno, nombres, dos puntos. Vamos abajo, le ponemos un input de type text. El name le vamos a poner nombres. Vamos abajo, vamos a crear otro label donde vamos a poner apellidos. El input de apellidos de tipo text. Y con name apellidos. Y el otro label donde vamos a agregar foto, dos puntos. Y en la parte de abajo vamos a agregar un input. Este input, recuerden que es para una imagen, entonces debe ser de tipo file. Le vamos a poner name de imagen y un required para que no nos deje saltar esa opción de poner esa imagen. Vamos a ponerle esta etiqueta BR para que dé saltos de línea y esté un poco más ordenada, no se vaya a ver muy amontonado. Lo vamos a poner en todos los inputs. Bueno, acá creamos una etiqueta center y en medio de esto vamos a agregar un input de type submit, que es el botón el que va a tener la opción de guardar nuestro. Luego
de esto vamos a crear un botón. Terminamos de crear este input y creamos un botón, una etiqueta botón. Dentro del botón una etiqueta A para agregar un enlace. Dentro le vamos a poner que nos va a redirigir a consulta.php. Nos va a dirigir a consulta.php y el texto que va a tener es consultar. Cuando presionemos nos va a llevar a una tabla. Cuando presionemos este botón nos lleva a una tabla donde van a estar los datos. Bueno, no falta nada, entonces vamos a probar, vamos a ejecutar nuestro código. Localhost / y el nombre de mi proyecto. Como vemos aquí lo tenemos ya, pero vamos a agregarle un poco de estilo para que no se vea tan simple, evitando que se vea simple la interfaz. Entonces vamos a ponerle a mi body un font family con letra, vamos a ponerle tipo letra Arial y al tamaño de 13 píxeles en caso para las letras que estén afuera de mi formulario. Ahora a mi formulario le vamos a agregar que mi texto esté alineado a la izquierda. Le vamos a agregar una altura y un ancho. Vamos a poner la altura y el ancho en auto para que los elementos, dependiendo de los elementos que haya en mi formulario, entonces se va a ajustar a ese tamaño. Se va a ajustar el tamaño. Vamos a ponerle un borde de 1 píxel y el color, un color sólido. Un píxel y solid, el color numeral CCC. Bueno, vamos a agregarle un margin de 20 píxeles y un padding de 20 píxeles igualmente. El margin lo vamos a dejar en 12 píxeles. Un border radius de 20 píxeles y una posición le vamos a dejar en pixel y vamos a indicar que left, vamos a indicar que mi formulario esté separado de la izquierda de mi pantalla con 400 píxeles. Vamos a recargar. Como no leemos, tenemos un error, debemos agregar el link para que importar mi archivo style CSS. Ok, entonces ponemos estilo, vamos a recargar. Bueno, aquí vamos a crear una etiqueta PHP para poder hacer lo que es la inserción de los datos en la base de datos. Vamos a ponerle que requerimos de nuestra conexión.php, nuestro archivo de conexión. Entonces ponemos require once conexión PHP. Estamos conexión.php. Luego vamos a poner un if y vamos a agregar lo siguiente.
empty, unos paréntesis, y con mi método post vamos a indicar que estos campos deben estar llenos, y si no están llenos, entonces vamos a indicar que esos campos se deben llenar para poder pasar, para poder guardarlos. Entonces vamos a decir que nombres y apellidos. Entonces empty, falta aquí, empty, copiamos esto para no pasar mucho tiempo y lo pegamos acá. Luego en la parte de abajo vamos a indicar, vamos a imprimir con un hecho, que si esto no se cumple, vamos a indicar que por favor llene todos los campos con su respectivo registro. Entonces escribimos lo siguiente. Una vez hecho esto, vamos a poner la otra parte en el else, y en el else vamos a programar la inserción de los datos. Tenemos que crear nuestras variables. Vamos a poner nombres es igual a mi método post. Abrimos corchetes y entre comillas nombres. Aquí estamos jalando los datos del formulario. Vamos al siguiente, que es apellidos. Copiamos esto. Ahora para apellidos cambiamos lo que tenemos que cambiar, los nombres, y tenemos que poner apellidos. Y por último la imagen. Creamos una variable imagen, y como es una imagen debemos agregar algo diferente, que son estas líneas add slash entre paréntesis file get content. Y aquí dentro de esto indicamos que vamos a indicarle que es de tipo files, y vamos a jalar ese dato de mi formulario, que es imagen, y abrimos otro corchete y ponemos temp name. Con esta línea vamos a poder guardar esos datos en la base de datos como en forma de código. Entonces vamos al query y vamos a crear el query, que va a ser insert into el nombre de mi tabla persona, entre paréntesis vamos a indicar lo que son nombres, coma apellidos, coma imagen. Por último falta coma imagen. Cerramos y ponemos values. Y aquí vamos a poner las variables donde están guardadas lo que jalamos de las cajas de texto. Son nombres, coma, apellidos,
apellidos y por último imagen. Punto y coma, y vamos a la siguiente línea donde vamos a decir que vamos a crear una variable resultado que va a ser igual a mi parámetro conexión, en el cual va a estar guión y el signo de mayor que query, y aquí mandamos el query para que se ejecute. Acá en la parte de acá vamos a poner otra condición, un if, y vamos a indicar que la variable resultado, si se cumple lo que tiene la variable, entonces si esto se cumple, entonces vamos a indicar que los datos se han guardado correctamente. Y en caso contrario vamos a indicar que los datos no se han guardado o ha ocurrido algún error al insertar datos. Bueno, entonces aquí al parecer está bien. Vamos a ejecutar. Ingresamos datos para guardar. Seleccionamos una imagen. Vamos a seleccionar esta y clic guardar. Entonces aquí tenemos un error, no se han insertado los datos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordando, no habíamos puesto el nombre de nuestra base de datos. Vamos a verificar cuál es el nombre que tiene nuestra base de datos. En este caso es imagen. Agregamos el nombre imagen. Control S para guardar y volvemos a ejecutar. Seleccionamos una imagen, guardamos. Dice no se han insertado los datos, tenemos otro error. Vamos a verificar. Esto ya sería en esta parte de aquí. Aquí, como podemos ver, no tenemos las comillas, entonces agregamos las comillas y ponemos el campo que debería ir de la imagen. Guardamos y vamos a ejecutar de nuevo. Seleccionamos una imagen nuevamente y guardamos. Como vemos, se han insertado los datos correctamente. Vamos a verificar. Y sí, aquí están los datos, el ID, nombre, apellidos y la imagen que se guarda como en un código. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a elaborar lo que es el archivo de consulta PHP. Para esto vamos a crear una estructura PHP primeramente y vamos a incluir nuestro archivo de conexión. Entonces vamos a poner include entre comillas conexión.php. Conexión.php. Bueno, al parecer estamos correctos. Bueno, vamos a crear una estructura HTML.
vamos a ponerle en el título datos de persona o datos almacenados. Bueno, dentro del body vamos a crear una etiqueta center para que todo esté centrado. Vamos a crear un H1, una etiqueta H1 y vamos a escribir los siguientes datos guardados. Vamos a crear una tabla, luego un tr y el th. Muchos ya sabrán cómo es la forma de crear una tabla. Bueno, vamos a crear lo que aquí es el id. En el otro vamos a poner nombres. En el otro vamos a poner los apellidos. Y por último vamos a agregar la imagen, lo que es de la imagen, la columna de la imagen. Bueno, vamos en la parte de abajo, vamos a abrir una etiqueta PHP y aquí vamos a crear un query donde vamos a mandar a hacer la consulta. Veamos, el query es igual a MySQL _query. Mandamos primeramente mi primer parámetro de conexión, coma, y mando mi instrucción, mi consulta. Select, en este caso sería select from persona. Seleccionamos todos los datos que hay en mi tabla persona. Vamos en la parte de abajo, vamos a crear un result, una variable result en la cual vamos a indicar con igual MySQL _num_rounds. Entre paréntesis query. Con esto estamos indicando o estamos jalando cuántos valores hay dentro de mi query, y estos se van a almacenar en mi variable result como un valor, como un número. Entonces vamos a indicar un if. Si mi variable result es mayor a 0, pues que se ejecute. Mientras sea mayor a 0, se ejecute lo siguiente. While, vamos a crear un ciclo while y vamos a poner vamos a crear una variable data es igual, y vamos a almacenar en un array todos los valores que están en el query. Entonces vamos a poner MySQL-fetch-array. Y entre paréntesis query, que es de donde vamos a jalar estos datos. Como están almacenados los datos ahora en data, entonces de data es donde vamos a llamar los valores de nuestra tabla. Aquí vamos a cerrar nuestra etiqueta PHP y vamos a añadir algo de código HTML. Entonces vamos a abrir un tr para continuar con la tabla, y en los td
en las etiquetas TD vamos a abrir en medio de esas una etiqueta PHP y vamos a imprimir con un eco. Vamos a poner data y de ahí vamos a jalar los valores con data y entre corchetes, entre comillas, el ID de persona. Deben tener en cuenta que verificar siempre con la base de datos que los nombres sean iguales para que no vaya a haber errores. En el otro TD sería lo mismo, pero ahora con nombres. En lo siguiente es lo mismo, pero ahora con apellidos. Y último, lo que es el TD de la imagen, pero esto vamos a indicar que se va a guardar en una etiqueta IMG, se va a mostrar como una imagen en mi tabla. Vamos a añadirle un height de 50 píxeles, una altura de 50 píxeles, y en el CRC vamos a indicar que esto va a salir de data, dos puntos, va a ser una imagen en formato JPG y de base 64. Bueno, ponemos una coma y abrimos una etiqueta PHP. En esta etiqueta PHP vamos a escribir un hecho, y vamos a escribir base 64 en code, ya que a lo que se guarda en la base de datos está como en código. Entonces vamos con este base 64 en code, se va a cambiar el formato de la imagen. Entonces ponemos el data imagen para jalar de mi variable data, jalamos lo que es la imagen. Aquí estoy añadiendo algo de más. Bueno, hasta aquí lo que es la tabla está casi completo. Ahora lo que faltaría agregar es un botón para volver. Aquí tenemos que abrir la etiqueta PHP para que los paréntesis queden dentro de las etiquetas PHP, los corchetes, perdón. Y creamos lo que es después de mi etiqueta table, donde se cierra la etiqueta table, creamos un botón con una etiqueta de enlace y vamos a decirle que nos va a redirigir a index.php y el texto va a ser regresar. Bueno, guardamos y vamos a darle un poquito de estilo para que no tenga tanta simplicidad. En el estilo vamos a escribir table, vamos a indicar de que va a tener un borde radius de 10 píxeles, un padding de 30 píxeles, y un background color. Vamos a agregarle un color ahí. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Recargamos y vamos al consultar. Como vemos aquí ya tenemos los campos
con la consulta y tenemos la imagen que se muestra. Ponemos regresar y vamos a ingresar un nuevo campo, bueno, seleccionamos una imagen, abrimos y guardamos. Consultamos y vemos que ya tenemos el otro valor con su imagen y los respectivos campos. Vamos a ingresar otro más. En los apellidos seleccionamos por último una imagen, esta imagen de aquí, y guardamos. Se han insertado los datos correctamente, consultamos y aquí tenemos la imagen. Bueno, espero que este video les haya ayudado para personas que muchas veces tienen problemas con las imágenes para ingresar. Y si les sirvió, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Luego, en la parte de abajo vamos a imprimir con un hecho, que si esto no se cumple, vamos a indicar que por favor llene todos los campos con su respectivo registro. Entonces escribimos lo siguiente: una vez hecho esto, vamos a poner la otra parte en el else, y en el else vamos a programar la inserción de los datos. Tenemos que crear nuestras variables. Vamos a poner el nombres es igual a mi método post. Abrimos corchetes y entre comillas nombres. Aquí estamos jalando los datos del formulario. Vamos al siguiente, que es apellidos. Copiamos esto, ahora para apellidos cambiamos lo que tenemos que cambiar, los nombres, y tenemos que poner apellidos. Y por último, la imagen. Creamos una variable imagen, y como es una imagen debemos agregar algo diferente, que son estas líneas: add slash entre paréntesis file get content. Y aquí dentro de esto indicamos que vamos a indicarle que es de tipo files, y vamos a jalar ese dato de mi formulario, que es imagen, y abrimos otro corchete y ponemos temp name. Con esta línea vamos a poder guardar esos datos en la base de datos como en forma de código. Entonces vamos al query y vamos a crear el query, que va a ser insert into el nombre de mi tabla, persona, entre paréntesis vamos a indicar lo que son nombres, coma apellidos, coma imagen. Por último falta coma imagen. Cerramos y ponemos values. Y aquí vamos a poner las variables donde están guardadas
lo que jalamos de las cajas de texto. Son nombres, coma, apellidos, y por último imagen. Punto y coma, y vamos a la siguiente línea donde vamos a decir que vamos a crear una variable resultado que va a ser igual a mi parámetro conexión, en el cual va a estar el guión y el signo de mayor que query, y aquí mandamos el query para que se ejecute. Acá en la parte de acá vamos a poner otra condición, un if, y vamos a indicar que la variable resultado, si se cumple lo que tiene la variable,